Ay, algo me dice esta cosa. No se fui yo. Ah, Puse a grabar. ya, ahí está. Ya me había asustado, dije, ¿qué hice? Suponía que las cámaras tenían que estar encendidas, ¿cierto? Así que el que puede encenderla, enciéndala porque es incómodo solamente hablarle a los nombres. Lo ideal es que puedan estar ahí. Los que puedan encenderla, enciéndanla para poder tener una mayor comunión y mejor comunión en ese sentido. Panchito, yo espero haberte entendido lo que tú me pediste. Espero haber entendido de acuerdo a lo que pude buscar, estudiar e indagar. ¿Quién es el hombre? Según la escritura, en el Salmo 8:4 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Si yo hago así como una preguntación hacia todos. ¿Qué es el hombre? ¿Qué opinión tienen ustedes del hombre en sí? Entendiendo que cuando habla de hombre habla de mujer también. Como la creación de Eh, Dios. ¿Ya? yo iba a decir lo mismo, ya. Igual, ¿Ya? aparte de ser creación de Dios, es semejanza de Jesús. ¿Ya? Son aspectos muy importantes y relevantes del hombre, del ser humano en sí, de la creación, como bien dijo Danielito. Ustedes son jóvenes que saben de la palabra, así que no hay mucho o sea, hay mucho que explicar y conocer, pero en esta pregunta un tanto básica es lo que nosotros debemos de saber. La pregunta del salmista, ¿qué es el hombre?, nos hace reflexionar en el hecho de quiénes somos realmente. ¿Quiénes somos nosotros? El ser humano jamás logrará alcanzar el verdadero éxito en su vida si no responde a esta pregunta, especialmente porque hoy en día existen muchas opiniones en cuanto al valor y origen del mismo hombre. Pero en la Biblia podemos encontrar la respuesta a todas estas preguntas. Esto es muy importante porque hoy día el hombre en sí busca su identidad y busca con quién y con qué identificarse. Es súper esencial y trascendente que nosotros sepamos quiénes somos en términos generales, ya incluyendo la persona que no tiene a Cristo en su corazón, como también a nosotros. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan quiénes somos, quién es el hombre, qué es el hombre, debemos de tener esa respuesta. Y debemos de tenerla de una manera muy convincente, darla a conocer de manera muy convincente, cosa que la persona que escuche la respuesta que yo le tengo que dar quede totalmente convencida de que eso que yo le digo a través de la escritura es lo que esa persona es y no otra, ¿ya? Nosotros tenemos muchas teorías con respecto a quién es el hombre. Una de ellas es conocida por todos. A ver, ¿qué me puede decir? Que el hombre viene del nuevo. La teoría de Darwin, ¿verdad? Muchos conocemos con respecto a esa teoría y claro, cuando uno ve un mono, en realidad tenemos varias cosas que se nos asemejan a ello, pero yo creo que la mayor es que somos muy desordenados tal vez. Pero más allá vamos a notar las diferencias que hay entre el reino animal y el reino que nosotros tenemos, que adoptamos en Cristo. ¿Ya? Esta creación exclusiva que hizo nuestro amado Dios. El hombre, como bien dijo Tatiana, tiene un 7 la Tatiana, el hombre es imagen y semejanza de Dios. Y yo le coloqué ahí, es un ser creado y no creído, porque muchas veces este ser que es creado se cree más que el mismo creador y cree saber más que ese mismo creador, que el mismo diseñador que nos formó y que nos hizo.
Entonces, nunca debemos olvidar que tú y yo, amado, somos creados, que tenemos un creador que nos hizo, a ti y a mí. Y muchas veces también estamos en desacuerdo y no estamos conforme cómo nos hizo el Señor. Yo que soy crespa, quisiera ser de pelo liso. Los que tienen ojos azules quieren tenerlo café. El Señor nos hizo de una tez un poquito más oscura, pero yo hubiese querido ser blanca. Y así, no nos conformamos de la manera y de la forma en que Dios nos hizo estéticamente. Y eso no es correcto. Debiésemos estar conformes como Dios nos creó. Porque si nos vemos todos nosotros también, todos los que estamos aquí presentes, por misericordia del Señor tenemos todos nuestros sentidos. Ninguno nació sin un brazo menos, sin una pierna o sin un ojo, sin un oído. Todos nacimos completos. Y yo creo que aún mayormente debemos ser agradecidos de eso que el Señor hizo en nosotros. Amén. Porque hoy día vemos todo lo que se sufre en una sociedad que no es inclusiva con aquellas personas que tienen capacidades diferentes y distintas a las de nosotros. Y eso no quiere decir que Dios a ti y a mí nos ame más que a esas personas. Simplemente a Él le plació, como Ser Supremo, hacernos de la forma en que nos hizo. Así que no nos quejemos si somos más bajos, otros más altos, unos más menuditos, otros tal vez con tendencia a lo mejor a engordar un poquito. No nos quejemos de esas cosas, mejor démosle gracias al Señor porque hemos sido hechos a imagen y semejanza y que eso sí es relevante y muy trascendente para nuestras vidas. Y creó Dios al hombre y a su imagen. Y a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:17. Lo primero que el hombre tiene que entender para responderse a la pregunta de quién es él, es que es creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre no es un producto de la casualidad, como la teoría del Big Bang dice, ni el resultado de un largo proceso de evolución, como Charles Darwin lo dice, ni mucho menos es consecuencia de un implante extraterrestre, como los ufólogos afirman. Esas son las teorías que le iba mencionando yo, de las muchas que hay, de dónde venimos nosotros, de nuestra providencia. El hombre es creación de Dios, hecho a su imagen y semejanza. Solamente el hombre es imagen y semejanza de Dios, ningún animal. Y por más que encontremos nosotros inteligentes a los animales, no son igual a nosotros. Hay una diferencia marcada entre él y nosotros. Ningún animal, planta o incluso los ángeles tienen ese privilegio, lo cual nos indica lo valioso de la vida humana. Por eso es imposible que una persona, o sea, ya se da, pero es imposible que una persona pueda estar descontenta con quién es en esencia, porque tenemos un grado de privilegio que otros no tienen con respecto a la creación. Dios creó todo, pero a ti y a mí nos hizo totalmente diferentes. Y vamos a lo largo de nuestro estudio a darnos cuenta el por qué nos hizo diferentes y por qué necesitamos siempre a este creador de parte nuestra. ¿Se va entendiendo? Cualquier duda, usted me levanta la manito o si tiene algún aporte, lo puede hacer. Amén. La cosa es que todos podamos enriquecernos y retroalimentarnos a través de la enseñanza. El hombre debe saber tener un concepto acertado de lo que él es. Y en ese sentido debe evitar la baja autoestima, que vemos hoy día muchas personas que tienen una muy baja autoestima, y es porque no sabe de dónde proviene, ni quién es, ni cómo es, ni quién lo creó, ni quién lo hizo, ¿ya? Entonces, evidentemente no va a tener una buena estima si no sabe de dónde proviene.
Y es importante que tú y yo sepamos esto, porque esto es relevante para el comienzo de una vida cristiana. Cuando tú y yo sabemos de dónde provenimos, de dónde venimos, quién nos formó, quién nos hizo, nuestra vida cambia, nuestra percepción del hombre cambia y la percepción de Dios también cambia. Porque lo que Él hizo, la palabra dice, y vio Dios que era bueno, en gran manera. Él no se quejó de nada ni se arrepintió de nada de lo que hizo, salvo cuando la palabra habla en el libro de Noé, que se sabía, perdón, en la historia donde habla y relata lo referente a Noé, cuando él dice, y me arrepentí de haber hecho esto, pero era por la maldad del hombre, no por lo que él haya hecho en sí en cuanto al hombre. En este sentido debe evitar entonces la baja autoestima porque es único entre todos los seres creados por Dios, pero tampoco debe creerse, por eso yo le colocaba ahí que es un ser creado y no un ser creído, ¿ya? Tampoco debe creerse superior a otros semejantes, a tal punto que los menosprecie porque es Dios quien lo ha creado y su vida depende absolutamente de Él y de nadie más. Y esto es súper importante, no debemos pasar por alto esto que acabamos de escuchar porque es relevante. Nosotros a veces menospreciamos a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a toda persona que aún teniendo lo mismo que tiene usted y yo y teniendo al mismo creador, la menospreciamos. Eso no debe estar en ti ni en mí, muy por el contrario, porque cuando menospreciamos a uno igual a nuestro, estamos menospreciando al creador que lo formó, ¿ya? Entonces no podemos nos menospreciar, es cuando entre hermanos nos empezamos a tratar mal. Y nosotros provenimos de donde mismo salió nuestro hermano. Ningún hermano es mejor o peor que el otro, o trae una mejor genética que el otro, porque ambos padres dieron la misma información. Esos 23 cromosomas que tanto el padre y la madre dio, trae la información de ambos, y unidos traen esa información toda la familia, toda la genética. Entonces yo no puedo menospreciar a mi hermano porque a lo mejor él no entienda algo que yo sí logro entender, no sepa algo que yo sí logro comprender. No debemos de hacerlo al igual que con nuestros semejantes, con nuestro eh, prójimo. ¿Ya? No debemos menospreciar a nadie, porque cuando tú menosprecias a ese alguien, estás menospreciando al que lo creó. Amén. Es delicado esto porque de repente nosotros no logramos dimensionar esto. E incluso a aquellas personas que no conocen al Señor, nosotros tampoco podemos menospreciarlas, ni menoscabarlas, ni sentirnos más que ellos, porque ellos también son creación de Dios. Que no hayan recibido a Cristo como Señor y Salvador es otra cosa, pero siguen siendo creación. Amén. Así que si tú y yo estábamos menospreciando a alguna persona en particular, tengamos mucho cuidado con hacerlo porque estamos atacando directamente al creador de aquella persona, que es a Dios mismo. Todos los seres y lo que existe fue creado por el poder de su palabra, pero solamente el hombre recibió el soplo de vida. Entonces Jehová Dios, dice en Génesis 2:7, entonces Jehová, el Señor Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, diferente a todo lo que él había creado. El concepto bíblico de la imagen de Dios en el hombre indica que el hombre de alguna manera refleja, y esto es lo maravilloso de haber sido creados por Dios y a semejanza, porque ¿qué significa haber sido creados a imagen y semejanza de Dios? Somos imagen y semejanza del Señor, no en lo físico. ¿Por qué no somos semejantes a Dios en lo físico? ¿Sí? ¿Cómo? Puedes sacar eso.
Ahí sí. ¿Por qué no somos igual al Señor en lo físico? Porque Porque Dios, él no tiene forma. Porque Dios, ¿qué, Danielita? porque Dios es espíritu. Muy bien, no, si mis chiquillas son secos, porque Dios es espíritu, po, entonces yo no me puedo parecer a Dios en ninguna forma física porque Él no tiene cuerpo, porque un espíritu no tiene cuerpo, pero sí tengo algo de Él. ¿Qué tengo de Él? ¿El Espíritu Santo? ¿Ya? Su salvación. ¿Ya, Tati? También somos tres. El soplo de vida. Sí, es lo que acabamos de decir, ¿cierto? Que Él nos dio el soplo de vida, a diferencia de lo otro que Él creó. Nosotros tenemos un soplo de vida que viene soplado desde Él. Tenemos el espíritu que tiene, en este caso, Cristo, que fue el espíritu que Dios le dio a Cristo para que pudiese encarnarse. Pero hay algo que vamos a conocer que a lo mejor no lo tenemos muy claro, o que sí lo tenemos claro, o que sí lo sabemos, pero que no lo podemos a veces explicar. Pastora, ¿Ya? ¿Sí? yo había escuchado antes que, bueno, sé cuando era chiquitita, es que igual que nos parecíamos a Dios en que también estamos formados de tres partes, por decirlo así. Que Cuerpo, alma y espíritu. sí, esa es como que era una semejanza, por Hay decirlo. una disputa, a veces hay personas y estudiosos de la palabra que solo dicen que nosotros somos cuerpo y alma, otros que dicen que somos cuerpo y alma y espíritu, y ahí hay una disputa que todavía aún no está clara. Nosotros creemos, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña, que somos eh, cuerpo, alma y espíritu, de acuerdo a lo que la Biblia nos señala, las luces que nos da con respecto a eso. Pero vamos a irnos básicamente a lo que significa que somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Ya dijimos que físicamente no nos podemos parecer, pues Dios es espíritu, como lo dice en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le aman, los que le adoran en espíritu y en verdad, ya deben de adorarle. Ahí tenemos la cita para corroborar que Dios es espíritu. Sino que la semejanza en el intelecto, en las emociones, ya, en la voluntad y en lo moral, en eso tú y yo somos semejantes a Dios. Nosotros somos seres morales, seres que conocemos lo que es bueno, lo que es malo, tenemos emociones, como las plantea Dios, aunque no sea un ser que tiene cuerpo, pero sí tiene emociones. Él se enoja, ya él se ríe, él tiene emociones, aunque sea un ser espiritual que no vemos, pero sí es un ser que tiene lo mismo que tenemos nosotros, o nosotros tenemos lo mismo que tiene él, mejor dicho. El valor, todas estas cualidades estarían determinadas por el hecho de conocer y obedecer la voluntad de Dios. La imagen de Dios en el hombre distingue a la humanidad, ¿ya? La imagen de Dios en el hombre distingue a la humanidad del resto de la creación y le da una dignidad, mire qué importante, le da una dignidad, eso es muy relevante, y un valor no compartido con el resto de lo creado. Nosotros tenemos algo de Dios que la otra creación no tiene. Las plantas, los animales, aún los ángeles no tienen lo que tú y yo tenemos, y eso nos diferencia de la demás creación. Y eso es demasiado relevante para ti, para mí, amada jovencita, amado jovencito. Y de repente nos sentimos tan mal, nos bajoneamos tanto, nos entristecemos tanto, tenemos hasta depresiones y no entendemos. Si realmente entendiéramos estos conceptos, dudaríamos de repente de caer en alguna depresión en cuanto a mi identificación, a quién soy yo. Porque si tuviese esto claro, no tendría por qué tener esta deficiencia en mí, del saber que yo soy criatura creada, Dios me dio aliento de vida y tengo moral,
pienso, analizo, Dios me dio eso a mí, no se lo dio a otro ser. Puedo diferir, puedo analizar, puedo tener discernimiento, puedo pensar, puedo examinar. Todo eso está en nosotros. El problema no es de Dios, el problema es nuestro, que no usamos eso, que no usamos esta cabecita que tiene razón, que tiene juicio para poder hacer lo que Dios nos dio. ¿Amén? ¿Está de acuerdo usted o no? Somos diferentes. Si aún usted le enseña y adiestra a un animalito y lo puede comprender sin que tenga este raciocinio, ¿cuánto más nosotros que lo tenemos? El problema está en que no usamos al 100% lo que Dios nos da. Si usted supiera la riqueza que usted tiene en su mente, los mismos científicos y quienes analizan nuestro ser interior, por decirlo de alguna manera, dicen que nosotros usamos apenas una cuota del 100% de lo que tenemos, de la inteligencia que tenemos. Imagínense todo lo que Dios le ha permitido al hombre, que cree, que forme, que diseñe, con lo poco que puede usar. ¿Cuánto más haría el hombre con una mayor capacidad de usar este cerebro que Dios nos ha dado? Qué maravilloso saber eso. Yo me gozo en saber que Dios colocó en mí algo que no tiene la naturaleza, que y nosotros decimos, la naturaleza es sabia. ¿Ha escuchado eso? La madre naturaleza es sabia. Y en cierto modo tiene razón ese asevero en el decir que lo que Dios creó se sujeta a Él, es obediente a Él, pero nosotros no. Alguien tiene el micrófono encendido. Dice Daniela, no sé quién es esa Daniela. No sé yo. Sí, tú estás ahí. Entonces, el valor y la santidad de la vida humana están relacionados con la imagen de Dios en el hombre. O sea, el único valor que tú y yo tenemos en realidad es que somos a imagen y semejanza del más grande. Ese es el valor más grande que tú y yo tenemos, que somos hechos a imagen y semejanza del Señor. Todo lo otro que tú y yo podamos adoptar en el camino, saber en el camino, aprender, desenvolvernos, es solamente un extra a algo que ya viene en nosotros. Pero tu valor y el mío se da porque tú y yo somos hechos a imagen y semejanza del Dios creador. O sea, tu valor no está en lo que tú sabes, en lo que tú tienes, no está en tus provisiones, no está en lo material, no está ni aún en lo que tú puedas aprender, porque todo eso que tú aprendiste, todo lo que yo he aprendido, ni siquiera viene de mí, viene del Creador. Él me lo dio, Él lo colocó en mí. Entonces, mi valor, lo que me hace a mí una mujer de valor, lo que me hace a mí una persona con privilegios, no es que yo haya nacido en este lugar, no es que yo sea pastora, sino mi valor está en que yo soy hecha a imagen y semejanza de Dios. Amén. Así que si te creías por algo, echa todo eso por tierra, porque todo eso que tú te creías no tiene ningún valor. Lo que sí tiene valor es que tú y yo somos hechos a imagen y semejanza del Dios creador, del que diseñó todo, del que hizo todo, el cielo y la tierra, del que formó los montes, del que hizo todo lo que tú y yo vemos. Así que Dios nos bendiga, amados. La creación de la humanidad se presenta como el hecho cumbre del creador. Ahí termina. Dios culmina su creación, su magna creación contigo y conmigo, con el hombre, con el hombre y la mujer. Ahí termina. Todo lo que Él hace lo culmina contigo. Lo magno que Él culmina haciendo es al hombre y a la mujer. La dignidad y el significado de la vida humana se derivan del hecho de que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen suya. Un poco menor que los ángeles, dice en el salmo que leíamos en un comienzo, el 8:4. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste, mire qué maravilloso, de gloria y majestad. 3 veces dice Dios, el
creó Dios. Dice Dios creó al hombre. El ser humano no es producto, como decíamos delante, de la evolución, lo que lo haría normalmente irresponsable, porque el único ser perfecto es Dios. Entonces, si nosotros vendríamos de otro ente, de otra situación, no tendríamos ni responsabilidad, ni tendríamos un ser moral, ni pensaríamos de la manera que pensamos, porque si lo hacemos es porque venimos de un Dios perfecto, sino que es creación directa de Dios a quien moralmente es responsable. Dios es responsable y a quien nosotros tenemos que rendirle cuentas. El hombre, dice la Escritura en el Salmo que leímos, es corona de la creación de Dios. Entonces debemos de saber que lo segundo que el ser humano tiene que comprender acerca de quién es Él, es que es corona de toda la creación de Dios, tal y como el Salmo 8 lo expresa. Por un lado, es inferior a los ángeles en cuanto a poder, ¿ya? Pero el Señor le ha placido colocarlo como corona de toda la creación. Pero por otro lado, es superior a la mayoría de las criaturas al darle Dios raciocinio y capacidad de elegir entre el bien y el mal. Entonces, tenemos a nuestro favor cosas que otros, creación de Dios, no las tiene. Una de ellas es que Dios puso en nosotros raciocinio, discernimiento y poder tener capacidad de elegir, cosa que los animales, la naturaleza no hace. Ahí hay leyes naturales que se rigen a la ley de Dios, pero nosotros tenemos toda la capacidad de poder escoger, de poder elegir, de poder decidir. Tú y yo tenemos esa garantía que la creación u otra parte de la creación no puede. El hombre está necesitado. ¿Y qué necesita el hombre? Aún teniendo y siendo hecho a imagen de Dios, ¿qué necesitará Dios. este hombre? A Dios. A Dios. ¿Por qué lo necesita si es hecho a imagen y semejanza de Él? Entonces, Porque es su única salvación. porque es su única salvación. ¿Pero por qué es su única salvación? Porque es el único Dios. ¿Por qué el hombre necesita a Dios? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Es Que que no antes se rompió la relación que había. exacto. Muy bien, Tati, por ahí vamos. Por ahí vamos. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, hubo algo, ¿cierto? Ocurrió algo que todos sabemos, ¿ya? Y eso trajo consecuencias nefastas para esta creación hecha a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ya? Y cuando está hablando de hombre, está hablando tanto de Adán como de Eva. Aunque Eva haya sido la que tomó de ese fruto que se le dijo que no debiese, los involucra a ambos, ¿ya? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, ¿ya? Lo que se llama pecado de imputación. Nuestros primeros padres pecaron y de ahí en adelante todos nosotros quienes nacimos con este pecado imputado. Yo me recuerdo que en mis primeros pasos de cristiana, siempre me preguntaba, yo decía, pero si yo no pequé, yo no estuve en el Edén, ¿qué cosas me vienen a mí a decir que yo soy pecadora? Si yo no estaba ahí, yo no le dije a Eva, mira, haz lo que Dios no te dijo que hiciera. No, pero entendí más adelante que nuestros primeros padres, como ellos pecaron, todo se terminó, a partir de ahí todo se quebró, hubo una ruptura, por decirlo así, y yo entro y quienes vienen a posterior, a futuro, ya están destinados a esta ruptura, a este daño colateral, por decirlo de alguna forma, que hubo al momento de que Adán y Eva no obedeciesen al Señor.
Entonces todos caemos ahí y necesitamos un Salvador porque no podemos salvarnos por nosotros mismos. ¿De qué nos tenemos que salvar? ¿Por qué un inconverso tendría que salvarse? Si me preguntara, ¿y por qué yo necesito un Salvador? ¿De qué tengo que salvarme? ¿Cuál sería nuestra respuesta? de la perdición, de la muerte. De la condenación que viene sobre aquellos que no están bajo el alero, el rociado de esta sangre que permite que tú y yo vuelva a tener comunión con Dios. Él es la única forma, ya es el único medio que tenemos. Entonces, ¿de qué debemos de nosotros rescatar a las almas que están perdidas de la condenación que se está cuando no se está en Cristo? Todo fue roto, las relaciones fueron cortadas y de ahí en adelante el hombre no puede discernir de la manera clara y precisa si no está con Dios. Solo el que está en Cristo puede, aunque nosotros aún estando en Él, por decisión propia a veces, hacemos cosas que desacreditan y hacen mal al, al amor, a la verdad, a lo que el Señor hizo, a lo que Él ya estipuló a su principio. Entonces es importante que nosotros sepamos de qué nosotros fuimos rescatados, por qué debemos de tener un Salvador, qué acontecía con nosotros, cómo estábamos nosotros, quiénes, ya sabemos ahora que somos, y lo sabíamos, pero creo que reafirmamos nuestro conocimiento en cuanto a que nosotros somos hechura de Dios, creación de Dios. No fuimos creados nosotros. Dios nos creó. A imagen y semejanza de Dios fuimos creados, ¿ya? Y debemos honra, respeto, reverencia a este creador. Eva peca junto con Adán, hay un quiebre, hay un daño, las relaciones que habían antes directa con Dios, el hombre que hablaba directo con el Señor se pierde por el pecado, erraron el blanco, fallaron, quisieron ser igual a Dios, hubo orgullo, arrogancia y por ende hubo desobediencia en esta primera pareja. Entonces, alguien tenía que ahora unir nuevamente ese puente que había sido quebrado. Y ahí viene ahora esta restauración maravillosa. Vimos que el hombre entonces era creación, ahora vamos a ver qué es el pecado, qué ocasiona esto, qué pasa con esto, qué ocurre, qué resultado tiene si nosotros no nos volvemos a Cristo. Esto, chicos, obviamente esto es un tema que se debe tocar muy a fondo. Yo estoy solamente dando algo muy básico, una pincelada, y lo más probable es que el día sábado nos ayuden, nos reafirmen o nos den una enseñanza más profunda de lo que yo estoy hablando con ustedes. Y Panchito, espero cumplir con lo que usted me pidió. ¿Hasta ahora está bien? ¿Sí? Ya. Usted cualquier cosa me corta nomás. La tercera cosa que el hombre tiene que saber en cuanto a quién es él es que es un pecador necesitado de Dios y necesita que Dios lo redima para huir de la condenación eterna a la cual está condenado sin él. El hombre sin Dios está completamente condenado. Debido a la desobediencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, al comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, el pecado entró a la humanidad, por lo que todos los seres humanos nacemos contaminados por el pecado. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Nótese lo que ella pensó, maquinó al ver este árbol, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió.
así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto está en Génesis 3, 6 y 7. El hombre tiene que comprender que no hay nada que pueda hacer para salvarse a sí mismo. Nada, nada de lo que tú y yo pudiésemos hacer va a provocar o va a producir o va a tener como resultado la salvación que tú y yo necesitamos. Podemos buscar miles de métodos para salvarnos, autoflagelarnos, podemos hacer, pagar un sinfín de demandas a dioses paganos para tener salvación o sentirnos que estamos bien con Dios, pero aún todo aquello que hagamos, podamos hacer buenas obras, podamos a lo mejor, podemos dar todo lo que tú y yo tenemos en cuanto a dinero, podemos exponer nuestro propio cuerpo voluntario para ayudar a aquel que lo necesita, pero aún así no seremos salvados de la condenación. Así que olvidémonos de aquello que a veces pensamos que podemos hacer en pos de nuestra salvación. El único que puede salvar y redimir y rescatar y pagar el precio, y ya lo pagó, es Jesucristo nuestro Señor. Necesitamos acudir a Él todo el tiempo, cada vez que sea necesario. Debemos de acudir a este Salvador para que redima de nosotros. Él ya nos redimió por completo, pero necesitamos limpiarnos como el Señor mismo le dijo a Pedro, cuando Pedro quería lavarse entero, completo. No, ya tú has sido lavado, pero ahora necesitas limpiarte cada día, porque cada día este pecado está, como le decía a David, está enfrente mío, está ahí y me tienta. Y muchas veces de nosotros, muchas de las veces cedemos a esta tentación. Entonces, el hombre tiene que comprender que no hay nada que pueda hacer para salvarse a sí mismo. Ninguna religión o buenas obras serán suficientes para salvarlo de la condenación en la que se encuentra. Solamente la fe en Jesús. El libro de Romanos 19 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Yo tiempo atrás, cuando estábamos estudiando el libro de Primera de Juan, expliqué qué significaba la palabra confesar. Quisiera saber si alguno de ustedes se recuerda qué significa esta palabra. ¿O qué entienden ustedes con este texto que acabamos de escuchar? Confesar para mí es reconocer o ¿Ya? mostrar. ¿No se recuerdan? Les voy a recordar. Esta palabra confesar viene del griego que significa homologueo, que significa decir lo mismo. ¿Se recuerdan? ¿Qué significa cuando yo digo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, yo estoy diciendo lo mismo que dice Dios acerca de Jesús, que Él es el Señor, que Él es el único medio que yo tengo para salvarme? Entonces, cuando yo confieso, no solo estoy reconociendo mi pecado, mi falta, no solo la estoy dando a conocer, sino que yo estoy completamente de acuerdo, digo lo mismo que Dios dice acerca de Jesús su Hijo. ¿Me explico bien? ¿Sí? Entonces, cuando yo digo que se confesare con mi boca, ya, que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón, o sea, que no solo lo crea intelectualmente, sino que yo lo lleve a mi mente y lo coloque ahí en mi corazón, que sepa que eso es verdad, que es real, que no es una fábula, que no es mentira. Si yo confieso eso, por eso es importante, hermanos, jóvenes, que cuando nosotros damos a conocer el Evangelio, no le digamos a la gente o no omitamos ciertas cosas que son relevantes para que la gente reciba a Cristo.
No solo el creyente se va a convertir si dice una oración que tú y yo repetimos. Él debe estar de acuerdo con lo que Dios dice con respecto a quién es Él. Tú y yo debemos de estar de acuerdo. Eso es confesar de que yo soy un pecador. Yo estoy de acuerdo con Dios cuando confieso que soy un pecador. Y por eso yo digo lo mismo que Él. No tengo otra salida, no tengo otra escapatoria y la única salida es Cristo. Lo único que me une al Padre es Cristo. Entonces yo me pongo de acuerdo con Dios y opino lo mismo que Él. Entonces cuando tú predicas el Evangelio, tú tienes que hacerle saber al otro que cuando Él confiese, debe estar de acuerdo, debe tener la misma opinión que tiene Dios acerca de Él y la misma opinión que tiene Dios acerca de Cristo como Salvador, como camino, como verdad y vida. ¿Alguien me lo puede explicar en sus propias palabras para ver si lo entendió? ¿Qué significa entonces que si confesáremos? Yo ¿Ya? ya como tener el mismo concepto de Jesús que Dios tiene. Que Él es el Salvador, Sí. que Él es el mediador, que no hay otro. Y este confesar también tiene que ver cuando la palabra nos dice que si confesares tus pecados, que si confesamos nosotros nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Está hablando no solo de decir el pecado, de decir, Señor, yo soy mentiroso, yo fallé. Yo confieso eso porque entiendo que lo que hice atenta contra los principios de Dios. Entonces estoy de acuerdo con Dios en que mi mentira a Él no le agrada. ¿Se entiende? Señor, yo adulteré. Yo estoy de acuerdo con Dios que no debo adulterar, que mi esposa, que mi esposo somos y nos pertenecemos a ambos y no debe haber un tercero, salvo cordón de tres que es Dios mismo. Entonces, cuando yo confieso, cuando yo saco lo que hay en mí, cuando yo doy a conocer mi pecado, es porque tengo plena convicción que lo que estoy confesando a Dios le desagrada y ha atentado contra sus principios. ¿Queda más claro? Amén. Es súper importante que lo tengamos claro porque nosotros a veces parecemos un disco rayado. Señor, si yo he fallado, si yo he fallado, si yo he fallado, perdóname. No, todos los días fallamos. Entonces nosotros debemos de nombrar ese pecado, porque ese pecado que yo nombro, esa falta, Dios tampoco está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo. Miento, robo, guardo rencor, tengo rabia, soy exclusivista y un sinfín de pecados que nosotros solamente los nombramos, pero no le damos la mayor intensidad que estos tienen. ¿Amén? ¿Se entiende, Camilita? ¿Y las cámaras dónde quedaron? ¿Qué pasó con las cámaras que no están encendidas? Échelas nomás, pastora. Ya. ¿Ah? Échelas nomás. Ya, mentira. Sí, pues yo recuerdo muy bien cuando se dijo en un principio que cuando se iba a hacer esta reunión, en lo posible se tuvieran las cámaras encendidas, ¿ya? Para poder estar atento a lo que estamos aprendiendo. Entonces, ya entendemos el concepto, ¿cierto? Ahora usted cuando escuche la palabra confesar, usted va a saber, sí, lo entendemos claramente a ustedes, Janina y Daniel. Usted va a saber lo que significa confesar. Confesar es decir lo mismo que Dios dice acerca de algo que a Él le desagrada o, en el caso de nuestra salvación, es decir lo mismo. Yo, dice el Señor, que el único mediador que ustedes tienen es Jesucristo mi Hijo. No tienen otro. ¿Ya? El ser humano debe reconocer esta verdad espiritual, que es muy importante porque sólo así reconocerá la necesidad que tiene que Jesús lo redima por la fe de todos sus pecados.
Si no reconocemos esto, que somos pecadores, será imposible entonces que nosotros podamos recibir la salvación y seguir recibiendo los beneficios que Dios nos da a través de Cristo. Porque una cosa es confesar los pecados para recibir la salvación y otra muy distinta es seguir en el tiempo confesando estas faltas y ser necesitados de este Dios maravilloso todos los días. Todos los días necesitamos a Cristo, todos los días de nuestra vida, tú y yo necesitaremos al Salvador para que vaya cambiando y sacando y transformando aquellas cosas que tú y yo sabemos que están mal o aquellas cosas que el mismo Espíritu Santo, por medio de su palabra, nos va a ir mostrando cuando se nos enseñe de esta manera, cuando estemos en la iglesia, cuando estemos leyendo la Escritura, de una u otra forma el Espíritu Santo nos va a ir revelando qué es lo que está mal para que este Salvador venga a nosotros y lo podamos modificar. Amén. La comunión maravillosa, perfecta, directa y constante que hubo en el Edén durante el tiempo que Adán y Eva vivieron ahí, se vio afectada, dañada, interrumpida a causa de la arrogancia y posterior desobediencia de ambos al querer ser igual a Dios, creyendo a la mentira de Satanás. Cuando el hombre pecó, lo que acabamos de leer en Génesis 3, retuvo la imagen de Dios, y esto es maravilloso, porque aunque el hombre pecó, la imagen de Dios y la semejanza no le fue quitada, muy por el contrario. Sigue eso en nosotros y esto es maravilloso, porque Dios no desechó por completo al hombre. Le dio la facilidad y la oportunidad de volverse a Él, aún habiendo pecado, aún habiendo faltado, retuvo en nosotros su imagen y semejanza, en seres pecadores, en seres mentirosos, faltos. Su imagen está aún en nosotros y en el pecador que todavía no acepta a Jesús. Y lo dice en Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Lo ratifica más adelante. En Santiago 3:9 también nos dice, con ella, refiriéndose a la lengua, está hablando propiamente tal de la lengua, con ella bendecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. O sea que la imagen plasmada del Señor sigue en nosotros, en estos seres, insisto, pecadores. Pero perdió la imagen moral y el compañerismo con Dios. Eso perdió, ¿ya? Porque dice el libro de Romanos 3:10 en adelante, como está escrito, no hay justo, no nos olvidemos, estaban en el Edén y todo era, estando en el Edén, todo era bueno y perfecto. Perfecto. Entonces el libro de Romanos nos está diciendo, no hay justo ni aún uno después de la caída. No nos olvidemos que hubieron quiebres, ¿ya? Que hubo ahora un desequilibrio, un desajuste, algo pasó. El pecado provocó esto. No hay quien entienda, dice el libro de Romanos. No hay quien busque a Dios. Por eso que se perdió esa comunión con Dios. Todos se desviaron. Tengan en consideración la palabra. Todos, ¿ya? Se desviaron. A una se hicieron inútiles. Y tengan en cuenta esta palabra. No hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ninguno de nosotros puede abrogarse una bondad que no tenemos. En Cristo nosotros tenemos buenas cosas, en Él. Lejos de Él no tenemos absolutamente nada. Y gloria a Dios por eso. Porque imagínense que estando con Cristo nos creemos tanto. Imagínense sin Él tuviéramos algo bueno. Nos creeríamos mucho más. La Escritura nos dice que solo somos salvos por gracia. Efesios 2, del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais
muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis, dice él. Este verbo es antes, ¿cierto? Un verbo en tiempo pasado, en cuales anduvisteis, pero así estábamos. Cuando la caída se propicia, cuando la caída comienza, toda la humanidad queda bajo esta condenación y están muertos en delito y pecado, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire. Aquí está hablando netamente de Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, y este pero me encanta, pero Dios, que es rico, uno de los tremendos atributos del Señor, ¿cuál es? Que es rico Misericordia. en misericordia. Que es rico en misericordia, y misericordia es darle a alguien lo que no merece. Esa es misericordia, que es rico en misericordia. Por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. O sea que esta creación que Dios hizo en el principio, esta creación donde Él puso su impronta, su sello único y exclusivo, pecó, no tenía parte con Él nuevamente, le dio la espalda al Señor. A través del sacrificio de Cristo podemos volver a Él. Solo por gracia y misericordia. Dice la palabra del Señor en el libro de Efesios que tenemos una nueva vida en Cristo. En el 4, 17 al 18 dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Miren lo que ocurre cuando hay una separación de el hombre y Dios. El corazón está duro, estamos entenebrecidos, no entendemos, la luz no llega, no podemos tener claridad de lo espiritual. Hay cosas espirituales que la palabra bien lo dice, un carnal no las va a entender, pero el que vive en el espíritu sí las puede comprender. Y tú y yo tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Y hay cosas que tal vez nos costarán aprender y entender, también discernir, pero como está el Espíritu de Dios en nosotros, lograremos entenderla. Mientras más, y voy aquí a ocupar un chilenismo, mientras más le hinquemos al diente aquello que nosotros no entendemos y le pidamos a Dios discernimiento, Dios nos va a dar claridad, si Él así también determina que podamos entender aquello que no entendemos, porque los tiempos de Dios no son los mismos nuestros. Me recuerdo también dentro de mis primeros pasos en el Evangelio, muchas cosas que no entendía y yo quería entenderlas ahora ya, pero Dios no permitió en ese tiempo que las entendiera. Y hay cosas que recién ahora, a mis 20 y tantos años de llevar con Cristo, he podido entender. ¿Por qué no las entendía antes? Porque Dios le pasó que no la entendiera en su minuto, porque tal vez no estaba preparada, porque tal vez no iba a tener la humildad suficiente. Tal vez iba a pensar que era mejor que los demás porque podía entenderlo y los demás no. Dios conoce mi corazón, Dios conoce el tuyo y te dará a entender poco a poco. Esto es como la luz de la aurora que va creciendo. Así es la palabra del Señor. Dios nos va dando discernimiento, claridad con respecto a las cosas de Él a su justa medida. Y uno lo puede ver en los padres. Nuestros padres nos van enseñando de acuerdo a nuestras etapas de vida, porque en alguna etapa de nuestra vida no podemos entender lo que de adulto se puede aprender y entender. ¿Queda claro?
¿Sí? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Esto sí que tiene que quedar claro. Esto sí tenemos que aprenderlo ahora. Ahora ya. Entonces, teníamos una mente incapaz de comprender lo espiritual, incapaz de darnos cuenta de la luz maravillosa que tiene el que está en Cristo. No comprendíamos nada de esto, no entendíamos por qué había habido un quiebre entre esta relación que se tuvo en un principio, pero que Dios en su misericordia la restablece en Cristo, restaura esta relación en Cristo. La imagen perdida en cuanto a, como mencionábamos anteriormente, moral, en Cristo es restaurada. La palabra del Señor nos dice en Colosenses 3:10, y revestido del nuevo hombre, ya de esta nueva naturaleza, revestidos de ella, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Y aquí está lo que le estaba diciendo yo. Nuestro conocimiento se va renovando hasta que lleguemos a un conocimiento vasto, pero eso no va a suceder hasta que lleguemos allá con Él, con el amado. Ahí va a suceder esto que hoy día no sabemos, estos misterios que no podemos comprender, se van a ver abiertos por completo en ese momento, el cual quiere que todos los hombres procedan, ¿cierto? Y sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todo, testimonio dado a su debido tiempo. Teníamos una sentencia, estábamos condenados, el hombre estaba lejos, apartado, tenía su paga, dice que la paga del pecado es muerte, mas la dávida, mas el regalo de Dios es Vida vida y vida eterna. eterna. Amén. Somos seres inmortales. A diferencia de los otros seres creados, tenemos inmortalidad, porque la palabra nos enseña que aunque va a morir esta carne morirá, pero dice la Escritura que vamos a resucitar juntamente, que el mismo Espíritu que vino sobre Jesús y lo levantó al de los muertos, vendrá sobre aquellos que habrán muerto en Cristo. ¡Qué maravilla! Ya vamos a estar terminando. Finalmente, debemos entender que somos seres creados por Dios para ser eternos. Eso significa que esta vida no lo es todo. Que esta vida es pasajera, que esta vida es efímera, que la felicidad que acá tenemos también no lo es completa, solamente a veces es circunstancial, pero el gozo del Señor, dice, es nuestra fortaleza. Eso significa entonces que esta vida no lo es todo y que nuestra alma es eterna y trascenderá más allá de la eternidad y un día dará cuentas por todo lo que hizo, sea bueno o sea malo. Jesús dijo que un día resucitarían todos los muertos y los que hicieron lo malo vendrán a condenación eterna, pero los que hicieron lo bueno, es decir, creyeron en el Hijo de Jesús, el Hijo de Dios que es Jesús, serán salvos y pasarán a heredar la vida eterna. Concluyendo, por años el hombre se ha preguntado, ¿quién es Él? ¿De dónde proviene? ¿Hacia dónde va? La Biblia nos responde todas estas preguntas y las sintetizamos en estos números. El hombre es imagen y creación de Dios. El hombre es corona de la creación de Dios,
con lo culmine, con lo que Él terminó en la creación. El hombre estaba muerto en sus pecados y necesita a un redentor, y ese redentor es Cristo. Y el hombre tiene un alma eterna y la única manera de escapar del infierno es a través de Cristo nuestro Señor. Necesitamos conocerle ahora ya y venir a Él todos los días de nuestra vida, el resto de vida que nuestro amado Señor nos dé. Que el Señor les bendiga, jóvenes. Espero haber aportado en algo al tema que me pidió Panchito.